de ver cuáles son los puntos más importantes dentro de lo que sería la pediatría, o sea, el paciente pediátrico. ¿De acuerdo? Esto lo deben haber visto con el doctor Recupero. La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa causada por el Mycobacterium tuberculosis principalmente. ¿Y qué es lo que la caracteriza desde el punto de vista de la anatomía patológica? La presencia de los granulomas, y en algún momento los granulomas caseificados, que los encontramos en los tejidos a donde haya llegado el Mycobacterium, fundamentalmente el pulmón, que es la tuberculosis clásica. Este granuloma se forma como una reacción de hipersensibilidad mediada por célula, que es el tipo de hipersensibilidad que interviene con esta enfermedad. De acuerdo, no se olviden que si bien es cierto que los pulmones, donde uno tiene la idea que es el principal órgano donde asienta la tuberculosis, esta enfermedad puede, esta enfermedad puede afectar cualquier tejido del organismo. Bueno, esta fotito que yo le puse ahí, para que ustedes vean cómo vivimos en la actualidad, por sobre todo en las grandes ciudades, el amontonamiento de gente, el hacinamiento en algunos niveles socioeconómicos, son un factor importantísimo que participa, que interviene en la propagación de la enfermedad. Entonces dijimos que por el Mycobacterium tuberculoso también se describe el Mycobacterium bovis, y hace un par de años se hablaba del Mycobacterium avium acá en Tucumán como agente causante del cuadro de tuberculosis. Fíjense ustedes que es una enfermedad que tiene una importancia a nivel mundo, ¿ah? O sea, no es a nivel Argentina, ni mucho menos a nivel Tucumán, es a nivel del mundo, dice acá. La enfermedad infecciosa de mayor morbimortalidad. Y si ustedes tratan de tener una idea de cuál es la población mundial en este momento, y decimos que la tercera parte de la población está infectada, y van a ver la cantidad exorbitante de personas, digamos, que están involucradas en esto. Por lo que nosotros decimos que esto constituye un verdadero problema de la salud pública para todos los países. ¿Cómo es la situación en Argentina? Estas estadísticas están sacadas del Ministerio de Salud de la Nación. Siempre se publican 1 o 2 años después, digamos, a la toma de datos. Estos datos corresponden al año 2017 y se publicaron a fines del 2019. Casi 12.000 casos notificados nuevos en todo el país, ¿sí? Miren la cantidad de muertes que hubo en el año 2017 por tuberculosis. Si bien es cierto que había mermado un poco con respecto al 2016, sigue siendo un número importante. Casi siempre cuando se hace un diagnóstico, la mayor parte de las veces, acá está la estadística, el 86% de los casos nuevos diagnosticados son de localización pulmonar y la mayor porcentaje de pacientes corresponde al sexo masculino, ¿sí? Bueno, esto es un poco de estadística, no me voy a detener en esto, sino se nos va a hacer larga y tediosa la clase. Y bueno, como una enfermedad infectocontagiosa, tiene que haber un agente rico, tiene que haber un reservorio de este agente, es decir, la fuente de infección, y mecanismos por los cuales el agente va desde la fuente de infección hacia el huésped que va a contraer la enfermedad o la infección. A su vez, este huésped debe tener la susceptibilidad suficiente para desarrollar la infección. ¿Quién es el agente etiológico? Entonces nosotros hablamos de que es un complejo que se llama Mycobacterium tuberculosis, dentro del cual el Mycobacterium tuberculosis es el exponente máximo del grupo. También está el Mycobacterium bovis, no se olvide que en Tucumán tenemos casos de tuberculosis por bovis. ¿Y dónde más lo encontramos al bovis?
Hola, hola. ¿No es el que se utiliza para la vacuna BCG? Bien. Michelle, ¿usted contestó? Sí. Bien. Bien, Michelle. El Mycobacterium bovis atenuado por pasaje de cultivo en cultivo es el que se utiliza para la vacuna de la BCG. Ya ahí me estás diciendo que cuando hablamos del Mycobacterium bovis, que es un bacilo atenuado, ya podemos concluir que la BCG es una vacuna o bacilos vivos atenuados, que deberán tener algunos recaudos en el momento de colocarlo. Bueno, ahí nombramos otros como el africano, el microtip, el avium, que no está escrito, ¿ah? Pero siempre, como decíamos, el tuberculosis es el más importante exponente de todo este grupo. En cuanto a cómo va a llegar un Mycobacterium a nuestro organismo o al organismo de cualquiera de nuestros pacientes, 95% de los casos, la transmisión de la tuberculosis es por vía aérea. El paciente bacilífero que está hablando frente a mí o en el ambiente en el cual yo estoy, elimina los bacilos al medio a través de sus gotitas de flux y yo me las voy incorporando en cada inspiración que hago y me los voy mandando al pulmón. ¿Sí? Esa sería la vía más importante, lo que no implica que pueda haber otro tipo de mecanismo de contagios. Por ejemplo, a través de una vía transplacentaria, cuando la mamá es la que tiene la tuberculosis, ya sea miliar o geniturinaria, y a través de la placenta va a contagiar a su hijo en útero todavía. Puede ser por vía digestiva, que era lo que yo le decía que tuvimos en Tucumán, por consumo de leche no pasteurizada, en la zona de Tranca, que se diagnosticó tuberculosis por Mycobacterium bovis. Personal que trabaja en laboratorio, que muchas veces no usa todos los medios de barrera necesarios, puede ser un contagio o una vía cutánea mucosa. Y en el paciente, ¿se acuerdan? Recién les dije yo a ustedes, BCG vacuna con bacilos vivos atenuados. Si el paciente no reúne los requisitos inmunológicos para poder recibir la vacuna y accidentalmente uno le administra esa vacuna, podría ser una tuberculosis a partir de la inoculación vacinal. Bueno, veamos. Dijimos de que la principal vía era la vía respiratoria, el bacilo entra por vía respiratoria e impacta en el pulmón. ¿Y qué es lo que se produce en ese momento? En ese momento se va a producir el complejo primario, que ustedes ya lo deben haber estudiado, leído, escuchado en otras materias clínicas seguramente, ¿verdad? Aparece el chancro de inoculación, hay todo un proceso inflamatorio de los vasos linfáticos que drenan hacia los ganglios mediastinales, lo que va a producir la hipertrofia, la inflamación de los ganglios y una adenopatía satélite. Toda esta primera etapa del proceso de contagio es controlado por la inmunidad mediada por células. ¿Sí? Que aun cuando la inmunidad puede ser bastante eficaz en un paciente inmunocompetente, pueden persistir, pueden subsistir dentro del granuloma que se va a formar por esta reacción granulomatosa de hipersensibilidad, bacilos viables, que vamos a ver enseguida cuál es la importancia de estos bacilos. Bueno, entonces, nos inspiramos una bandeja llena de bacilos de Koch, Mycobacterium tuberculosis. Estos micobacterios fueron y se instalaron en nuestros pulmoncitos. El pulmón y con todo el sistema inmunológico reaccionan para tratar de frenar la infección, chancro, inoculación, linfaquitis y adenopatía satélite. Se forma una reacción granulomatosa y a partir de ahí, ¿qué pasa?
A partir de ahí, el sistema inmunológico lo va a seguir manteniendo acorralado al Mycobacterium en ese granuloma. Entonces el paciente, después que pasa la primera infección, no tiene síntomas. Y puede pasar que con los años se active ese foco, o puede pasar que nunca se active. Ese periodo que va a transcurrir desde la primera infección hasta la probable activación o no de este foco primario es lo que nosotros vamos a denominarle como periodo de latencia o tuberculosis latente. En algunos pacientes que tengan su sistema inmunológico comprometido, por ejemplo, ¿cuál es la infección que compromete el sistema inmunológico que más se asocia con la tuberculosis en este momento? Escucho respuesta. Álvaro Moreno está presente. El HIV, doctor. El HIV. El HIV. Inmunodepresión. Bueno, Ana María, Silvia, todo Silvina, perfecto. La que más se va a asociar con la tuberculosis en este momento es el HIV. Todo paciente al cual nosotros le hacemos un diagnóstico de HIV, tengo que estudiarle tuberculosis. Al revés, todo paciente con sintomatología sospechosa de tuberculosis, al cual yo comienzo a hacerle todos los estudios complementarios, también le tengo que pedir pruebas para HIV. ¿Sí? Entonces, pero en general, cualquier paciente que tenga un compromiso en su sistema inmunológico, ¿qué es lo que va a hacer? A partir de la primera infección que hizo, donde se había formado ese granuloma, que en el paciente inmunocompetente el granuloma trataba de contenerla la infección, en este paciente inmunocomprometido, al cabo de 2 meses, a 4 a 6 meses, me desarrolla la infección tuberculosa. ¿Qué pasó acá? Fracasaron los mecanismos de la inmunidad. Y este cuadro, que se da con un intervalo de muy poquitos meses entre la primera infección y la enfermedad, es lo que nosotros vamos a llamar tuberculosis primaria. ¿Sí? Puede ser que cualquiera de nosotros, de los que estamos acá presentes en este momento, sea uno de los que estamos metidos en este contingente. Y que acá en este contingente hay un bacilífero que está tosiendo y nosotros ni enterados, que tiene tuberculosis. Por lo tanto, si somos inmunocompetentes, ¿qué pasó? Hicimos la primera infección. Pero como somos con un sistema inmunológico normal por el momento, vamos a entrar en el periodo de latencia. Estaría acá. Al cabo de X número de años, por otra patología concomitante que nos inmunodeprima, por ejemplo, una diabetes, por ejemplo, una neoplasia, por ejemplo, un tratamiento con corticoides que necesitemos, o cualquier otra causa, un HIV incluso, va a hacer que nuestro sistema, que era inmunocompetente y que mantuvo latente la infección, de pronto el sistema comienza a fallar y en ese momento esa primera infección que estaba latente se activa. Pero como han pasado muchos años, es una diferencia más que nada acá de definiciones, ¿verdad? Como han pasado muchos años, a este cuadro le vamos a llamar tuberculosis extraprimaria. Entonces reconocemos la primera que es la... Sí. ¿César? Chicos, un minuto, por favor. Sí, doctor.
Bien, continuamos. Te decía que esto era solamente a los fines de definición. Periodo de latencia, tuberculosis primaria, tuberculosis extraprimaria. ¿De acuerdo? Entonces acá nos aparecen ahora otros términos, que son el paciente expuesto, el paciente infectado o el paciente enfermo. Toda persona que esté con un cuadro de tuberculosis pulmonar, habitualmente adulto, que son los que contagian, el niño prácticamente no contagia porque es paucibacilar. El paciente adulto que sea bacilífero positivo, a la par del cual vive un niño sano que es conviviente, que puede ser su nieto, su sobrino, puede ser su hijo, este niño, ya estamos hablando del paciente pediátrico, por la misma inoculación o aspiración aérea que va a tener de los bacilos, del Mycobacterium tuberculosis, él va a hacer una reacción inflamatoria mediada por los mecanismos de inmunidad celular y humoral en el pulmón. Y a partir de ahí va a constituir un foco primario o un nódulo de GON, que le llamamos nosotros, o de Cushing-GON, ¿verdad? Que era el foco que tenía, recién lo habíamos descrito. ¿Qué es lo que tenía el foco? Tenía el chancro de inoculación, la inflamación del vaso linfático y una reacción inflamatoria de los ganglios mediastinales. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora, en esta primera etapa, en la constitución del foco primario nódulo de GON, nosotros vamos a hablar de que tenemos un paciente infectado. Si en este paciente infectado su mecanismo de defensa falla de entrada o tiene un compromiso inmunológico que dé lugar a que esto siga avanzando, vamos a tener el cuadro que se llamaba tuberculosis primaria. Si el paciente infectado logra frenar el proceso, podría o no podría con los años tener una tuberculosis postprimaria. Si alguien tiene dudas con sus conceptos, insisto, porque muchas veces en el examen, a un modo de definición, se les pregunta que sepan reconocer los periodos. Entonces, haciendo un repasito de esto, seguimos para que nos quede bien grabado a fuego. Inmunidad celular eficiente, solamente podemos llegar a tener una infección tuberculosa sin el desarrollo de la enfermedad. En un paciente donde falla el sistema inmunológico, o sea, paciente inmunosuprimido por cualquier causa, ello le agrega arriba niños menores de 5 años, en los cuales el sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte como para frenar este proceso, son los pacientes en los cuales vamos a ver el desarrollo nosotros de la tuberculosis primaria. En los pacientes adolescentes, ya los pacientes más grandes, lo que puede pasar que logren frenarla y hasta años después, por alguna reactivación endógena de cualquier causa, son los que nos podría llegar a dar la tuberculosis primaria. Bueno, empecemos ahora. ¿Se acuerdan que ustedes en adultos ven prácticamente pacientes adultos? Dicen, son todos. Y cuando yo les pregunto qué antibiótico le da para una faringitis estreptocóxica al paciente, y todos me dicen amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas. Perfecto, pero eso es paciente adulto. Y ustedes al cabo de estas 6 semanas de cursado en pediatría habrán sentido que al paciente pediátrico, cuando nosotros decidimos darle una medicación, tenemos que ver primero a qué grupo etario pertenece. Menores de 3 meses, mayores de 3 meses, menores de 12, mayores de 12 o hasta 36 meses, mayores de 3 años hasta la adolescencia y el paciente adolescente. ¿Por qué nos interesa saber el grupo etario? Porque en cada grupo etario el comportamiento frente a una infección muchas veces es diferente. Los gérmenes prevalentes en cada grupo etario son diferentes. Y los tratamientos van a cambiar en la dosis, porque al paciente pediátrico
siempre hacemos los cálculos en miligramos por kilogramo de peso por día. Entonces vamos a empezar con el grupo etario más bajo en este caso, con el primero, que sería el recién nacido. El paciente recién nacido es el paciente en el cual, si nos da un cuadro de tuberculosis, nosotros hablamos de tuberculosis congénita o de tuberculosis neonatal. Vamos a ver qué pasa. Paciente neonato, ¿se acuerdan ustedes? Ya vimos sepsis, la mayoría vio sepsis neonatal, la mayoría vio infección urinaria y sepsis a partir de una infección urinaria, una infección de piel y parte blanda, sepsis a partir de infección de piel y parte blanda. Es decir, que en los primeros 3 meses, sistema totalmente inmaduro, con carencia de prácticamente todas las vacunas, estos niños son muy vulnerables para el desarrollo de una enfermedad que se disemina rápidamente, que puede asumir un papel muy grave. En el caso de la tuberculosis, cuando nosotros vemos un paciente de menos de 3 meses, neonato, que nos está haciendo el cuadro de la enfermedad tuberculosa, la comparamos con el cuadro de una sepsis o cualquier otra bacteria que pueda participar en esta etapa. ¿Sí? Nosotros tenemos que tenerla presente en nuestra cabeza. Siempre, ¿cómo la vamos a tener presente? Por un antecedente epidemiológico. No es que vamos a ser magos, que tenemos una bola de cristal y digo, mira, me está haciendo una sepsis porque tiene tuberculosis. La tengo que sospechar, porque como vamos a ver enseguida, los signos y los síntomas son totalmente inespecíficos y son tan iguales a los de la sepsis por cualquier otra bacteria. Entonces, lo que nos ayuda a nosotros es tener el dato epidemiológico. ¿Cómo la va a adquirir el neonato a la infección? Ya dijimos que había una vía transplacentaria. ¿Se acuerdan que decíamos que en general la vía de contagio más frecuente es la vía respiratoria, que el bacilo de Koch entra por vía respiratoria, impacta en pulmón y hace una primoinfección a nivel pulmón, donde se formula el famoso nódulo de Gón? Bueno, ahora cuando hablamos de una vía transplacentaria, imagínense ustedes que esta ya no es una vía aérea, sino que es una vía hematógena. Que si es hematógena, el bacilo que está pasando de la mamá al feto no va a ir a impactar al pulmón directamente, sino que a dónde va la sangre del cordón, va primero al hígado. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar o dónde va a ser el primer impacto? A nivel hígado, a través de la vena umbilical. ¿Sí? Eso es mientras el niño está en el útero. Una vez que el niño ya está en el momento del trabajo del parto, está ya naciendo, el contagio se puede producir por aspiración o ingestión de líquido amniótico o de secreciones cérvico-vaginales que estén infectados. Y una vez que el niño ya nació, si no se contagió intraútero o en el canal del parto, lo puede hacer recién ahí por vía inhalatoria, por el contacto con un enfermo bacilífero cercano. Es decir, y no es que hagamos discriminación, que venga el tío o el abuelo o el papá que tenga una tuberculosis, que esté con bacilífero positivo, lo alzan al bebé y en ese momento lo contagian. Entonces, la transplacentaria, el contagio se hace de forma hematógena. ¿Dónde voy a tener que buscar los granulomas calcificados? En el hígado. Cuando sea por aspiración al pulmón, pero cuando es por ingestión, la infección muchas veces la puedo llegar a encontrar en el estómago. Cuando ya nace, que por vía inhalatoria, definitivamente va a ser por el pulmón. Fíjense ustedes que no tan solo van a ser familiares u otros pacientes que estén cerca del bebé, sino también puede ser el personal de neonatología que no esté controlado. Las dos primeras vías, repasemos cuáles eran las dos primeras vías, vía transplacentaria y la vía de aspiración e ingestión en el canal del parto. Esas dos vías son las que me van a dar la tuberculosis congénita. ¿De acuerdo? Y se presenta como una enfermedad
en las primeras semanas de vida y la mortalidad es muy alta. La tercera de la vía mencionada, o sea, la vía inhalatoria, el momento que ya nació el bebé, cuando está en contacto con enfermos bacilíferos, parientes, pacientes, personal, es la que me va a dar la tuberculosis neonatal. De vuelta, esto es a los fines de poder interpretar cómo ha sido el contagio y a dónde puedo encontrar las lesiones más importantes. ¿Qué dijimos en la congénita? Si es transplacentaria, los granulomas están en el hígado. Si es por vía aspirativa, el granuloma lo puedo encontrar en el estómago. Si es por vía neonatal y vía aérea, lo voy a encontrar en el pulmón. Y como habíamos dicho nosotros, más allá de que una sea congénita y la otra sea neonatal, los tiempos de desarrollo del niño prácticamente son iguales. Siempre el paciente va a ser un paciente crítico, con unas defensas muy bajas, y los síntomas, en ambos casos totalmente inespecíficos, y comparen esto con lo que ustedes vieron para la sepsis neonatal. Letargo, fiebre, mala actitud alimentaria, bajo peso al nacer cuando se contagió intraútero, o poco aumento de peso cuando se contagia en el canal del parto, también intraútero, o bien por vía inhalatoria. ¿Sí? Los signos clínicos que podemos encontrar en este niño ya que nació son una dificultad respiratoria cuando está afectado el parénquima pulmonar, una neumonía, que nosotros hacemos el diagnóstico radiológico de neumonía, pero nos llama la atención que no haya respuesta al tratamiento antibiótico habitual. No se olviden que está afectado el hígado, porque por la vena umbilical hizo relevo en el hígado del micobacterio, entonces tengo una hepatoesplenomegalia, linfoadenopatía mesentérica, distensión abdominal con ascitis en algunos cuadros. Y en general todo esto me lleva a pensar a mí que es una sepsis neonatal. Que cuando yo tengo el foco epidemiológico, cuando yo lo sospecho el cuadro, digo que es una sepsis neonatal con una tuberculosis diseminal. ¿Por qué se disemina? Porque no tengo un sistema inmunológico eficiente. ¿Qué hacemos con este paciente? Tomamos muestra para enviar a cultivo y confirmar el diagnóstico de que contenido gástrico, líquido cefalorraquídeo, porque puede haber ya una meningoencefalitis por tuberculosis, de la orina. Tenemos que descartar la presencia del HIV tanto en la madre como en el niño, e inmediatamente, con la sospecha epidemiológica, iniciamos el tratamiento, que es el tratamiento que le corresponde a la tuberculosis grave diseminada. Vamos a ver enseguida cuál es. Entonces, en general, tuberculosis congénita. La tengo que sospechar en todo recién nacido, que presente en la primera semana de vida, más allá del antecedente epidemiológico, una neumonía con un patrón miliar, con un patrón nodular, intersticial, con múltiples adenopatías, y que empeore en lugar de mejorar, a pesar que yo le esté poniendo un antibiótico de amplio efecto. Pregunto, ¿puedo nombrarlo o quieren contestar ustedes? ¿Qué les parece? Contestamos, profe. Pregunte. Ustedes quieren contestar, yo quiero preguntarle así puntualmente. ¿Ah? Como usted quiera, profe. Como usted prefiera. Bueno, entonces ya vamos con otra si yo pregunto, ¿no? Acá va la primera pregunta. Si ustedes tienen un paciente, supongamos que tu paciente tuviera, el tú va para cualquiera, ¿no? Que tienes un paciente que tiene 3 semanas de vida, te hace un cuadro de neumonía, entonces yo tengo que aplicar un esquema antibiótico como para cubrir una sepsis neonatal. ¿Qué esquema antibiótico le pondríamos? Ceftriaxona, vancomicina y clindamicina.
Ceftriaxona, banco y clinda. Ampicilina, No, Puede ser AMPI, Genta, Doc. ampi, ampigenta, andas, mira, cuando me han dicho ceftriaxona, banco y clinda, uno de los 3 antibióticos sí. Cuando me decían ampigenta, uno de los 2 antibióticos sí. ¿Cómo armamos el esquema? Ampicilina, clindamicina. Genta, sí. Ampicilina. ¿Cuál es? ¿Por qué Ampicilina. pondrían ampicilina ustedes? porque sospechamos en una listeria o un estreptococo. Bien, porque sospechás listeria. Vos ponés ampi porque sospechás listeria. ¿Y la listeria cuáles son los grupos etarios que habitualmente atacan? Un estreptococo galatea. Ahora vos no, vos me dices ampicilina porque sospecho listeria. Yo me quedo ahí. Excelente eso. Ahora yo pregunto, la listeria, ¿en cuáles grupos de pacientes ataca habitualmente? En los extremos de la vida. En los extremos de la vida que tienen los sistemas inmunológicos deprimidos, ¿verdad? En el neonato y en el adulto mayor. Y después me nombraste un Streptogalactiae, que está bien, lo cubro con ampicilina, pero que yo más que ampicilina le pongo ¿qué otro antibiótico para ese? La CEF, ceftriaxona, ¿verdad? Y con la ceftriaxona o ceftriaxona cubro ¿qué otro grupo de gérmenes que son habituales en esta edad? Neisseria. Las enteros. Las enterobacterias. Bacterias. Bien. Entonces ustedes cuando le pregunten en el examen esquema antibiótico para una neumonía o sospecha de sepsis, estamos hablando de tratamiento antibiótico empírico inicial. ¿Con qué lo cubro yo los 3 primeros meses de vida de mi paciente? Con una céfalo de tercera, que me cubre muy bien el estrepto beta hemolítico grupo B, me cubre muy bien las enterobacterias, y con la ampicilina, que me cubre muy bien la listeria. ¿Sí? Entonces ese sería el esquema antibiótico que yo le haría a un niño que yo le sospecho de neumonía cuando vea la radiografía. Y que es un esquema muy bueno. Pero ¿qué está pasando acá? Me dice empeoramiento clínico progresivo. Después puede aparecer ahí que dice, aparecen unas imágenes nodulares, la transformemos a nodular, digamos, a ver, tenemos imágenes en parche en los 2 campos pulmonares, podríamos sospechar que puede ser un estáfilo, le podemos agregar una vancomicina, todavía no tenemos nosotros el resultado de un cultivo, ¿verdad? Pero seguimos pensando que tenemos un muy buen esquema de tratamiento antibiótico, y sin embargo hay empeoramiento clínico progresivo. Eso me tiene que hacer pensar. Pregunto a la madre qué antecedente tiene y empiezo a sospechar la tuberculosis congénita. Antecedente epidemiológico, paciente recién nacido, y en la primera semana tenemos hepatoesplenomegalia con lesiones focales, hepatoesplénicas, que son los granulomas, ¿ah? La distensión abdominal, la adenopatía, ascitis, pienso en una tuberculosis congénita donde el relevo fue en el hígado. Paciente que tiene un cuadro de sepsis con todo lo que dijimos recién de signos y síntomas, pero el cultivo me da negativo. Y le hicieron esquema antibiótico espectacular y no responde. Tengo que pensar en tuberculosis congénita. Síntomas inespecíficos que se empiezan a prolongar, como la tos, dificultad respiratoria, otorrea, ictericia, apnea, letargia, irritabilidad, estancamiento del peso, no crece ni en peso, ni en altura, ni en longitud. Y a esto le vamos a asociar una fiebre persistente y en el laboratorio leucocitosis y aumento de los reactantes fase aguda. Pienso en tuberculosis congénita. O de pronto me hace una meningitis, una meningoencefalitis. ¿Qué característica tiene el líquido cefalorraquídeo de la meningitis tuberculosa? Que es un líquido claro, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, y que puede tener signos de foco. ¿De acuerdo? Bueno, miren ustedes cómo nosotros tenemos que ir asociando y uno dice, uy, la cabeza nos da para todo eso y bueno, va a estar cuando nosotros, la mamá nos comente o veamos la evolución de la mamá o la historia clínica o el carnet que diga, guarda que tiene tuberculosis. ¿De acuerdo? Bueno, a este niño, ¿qué
exámenes complementarios le pedimos. Mire que va a ser bastante complejo todo, ¿ah? Como puede hacer un focomeningio, ecografía cerebral para ver cómo están los ventrículos, si hay calcificaciones, si hay infarto, y también vamos a ver de hacer un ataque o una resonancia magnética cerebral. Tengo que hacer la eco abdominal, porque no se olviden que me afecta hígado, me afecta estómago, me afecta ganglio mesentérico. Tengo que hacer radiografía de tórax, porque si se la respiró, se la inspiró, entonces está afectado el pulmón. Si me hizo de foco hepático y ya se está diseminando, también voy a tener afectado al pulmón. No olvidarnos entonces de pedir un laboratorio completo con la función hepática y los reactantes de fase aguda, PCR, eritro. Y siempre vamos a pedir para la vaciloscopía y para el cultivo, en los niños siempre el aspirado gástrico o el aspirado traqueal. Esto se realiza en días consecutivos, en las primeras horas de la mañana, así con el niño en ayunas, ¿no? Y de líquido cefalorraquídeo no tan solo vamos a pedir, como estábamos acostumbrados nosotros a pedir un grano, a pedir el cultivo de líquido para detectar una bacteria, sino que acá tenemos que pedir citoquímico y cultivo para micobacterias. Entonces, como vamos ya concluyendo un poco la primera parte, la tuberculosis congénita habitualmente es una tuberculosis diseminada del tipo miliar y que también me va a dar un toque meningio, ¿de acuerdo? Y que aparece con esta característica en este grupo más frecuentemente que en cualquier otro grupo. Una vez que se presenta la enfermedad, evoluciona rápidamente porque no hay sistema inmunológico de barrera o de defensa. No nos olvidemos que los signos que tenemos que presenta el paciente son totalmente inespecíficos, que si no interrogamos a la madre, si no tenemos datos epidemiológicos, nosotros nos tiramos de lleno hacia una sepsis neonatal. Son muy parecidos. Y vamos a hacer una PPD en este paciente y nos va a dar negativa. ¿Por qué? Porque no hay un sistema inmunológico que me responda para la prueba de la PPD. El tratamiento de una tuberculosis en un niño mayor, sin mayores compromisos, habitualmente es de 2 meses la primera parte del tratamiento y 4 meses posterior y control. En este niño hacemos 2 meses con 4 drogas y tratamos de llegar a los 10 meses con la isoniazida y la rifampicina. Es decir que en total prácticamente el tratamiento dura 1 año. Bueno, ¿alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Doctor, Sí. con respecto al tratamiento, por ejemplo, ¿qué pasa si la mamá corta por no sé, se olvidó o no tenía medicación? Meses. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Retoma el tratamiento desde donde o vuelve a No, digamos acá, retoma desde donde lo dejó, no. No te olvides que eso es nosotros repetimos esa frase célebre para vacunas, para cuando ustedes van a rendir el examen final, ¿verdad? ¿Qué hacemos con un paciente que tiene un esquema incompleto de vacuna? Se completa el esquema, se retoma donde se dejó y se completa el esquema. En el caso de la tuberculosis hay que reevaluarlo al paciente, al grupo familiar, a todos los contactos cercanos, ¿sí? Y por sobre todo, no te olvides que nosotros le estábamos dando, si yo te doy a vos, por ejemplo, 3 dosis de la triple bacteriana, yo no creo resistencia vacunal en vos, pero si te doy antibióticos sin control, puedo hacer resistencia antibiótica. Claro. ¿Verdad? Nosotros lo que le damos a estos pacientes son antibióticos para el Mycobacterium tuberculosis. Sí. Entonces, si venía haciendo y lo deja o hace un mal tratamiento, es probable que el Mycobacterium se haga resistente a las drogas que le llamamos de primera línea. Bien. Y ahí es cuando va a entrar el grupo especializado en tuberculosis, que depende ya de la provincia de Ciprosa, que cada hospital cabecera tiene su equipo responsable de tuberculosis, que verán ellos si reinician el tratamiento con las 4 drogas de primera o tienen que entrar a las drogas de segunda o de tercera línea si es que el Mycobacterium genera resistencia. Bien, perfecto. Bien.
Vamos a ver ahora, en general, ya en el niño más grande, cómo hacemos el diagnóstico. Ya hemos salido del niño neonato, del bebé, y vamos a pasar. Sí, pregunta. En cuanto al sistema de vacunación, ¿el paciente ya queda inmunizado y no hay que poner la BCG o sí? ¿Y cuándo sería? No, el paciente que vos me dices que ya tiene tuberculosis, no le ponemos ya nada, se lo controla simplemente. No te olvides que actualmente, antes, hace mucho tiempo atrás, nos ponían la BCG al año de vida, nos repetían la BCG al ingreso de la escuela, nos volvían a poner la BCG cuando entrabas a la secundaria y te volvían a poner la BCG cuando ingresábamos al servicio militar. Sí, por ahí ustedes van a ver las personas adultas que tienen esa cicatriz característica de la BCG, 2 o 3 cicatrices en el brazo. Después se vio que no, dejábamos la del momento del nacimiento, si el niño está en condiciones de recibir la vacuna, y también la del ingreso escolar. Después se vio que no, que con la del nacimiento era suficiente, y lo demás, la inmunidad se va manteniendo y se va manteniendo por la inoculación en la sociedad, ¿verdad? Por el contacto que vamos teniendo con muchos pacientes que tienen la enfermedad y que deambulan por todas partes, que muchas veces ni saben. Entonces este niño ya tuvo, si logramos nosotros, si logramos, porque es mortal la mayor parte de las veces, si logramos que el niño se salve y se recupere, ya directamente se lo controla, ya no le haría falta la vacuna, obviamente hay que controlarlo muy bien y controlar su sistema inmunológico que esté óptimo. ¿De acuerdo? Bueno. Doctor, y ese niño que recupera, por ejemplo, ¿a qué edad le podemos hacer una PPD para ver su sistema inmune? A ver, habitualmente no se hace una PPD de control, ¿no? El control lo hacemos con la clínica y la radiografía. Bien. Sí, entonces vos ves evolución clínica de tu paciente. En el niño, ¿cuál será o cuál es uno de los signos o síntomas más importantes para que yo diga que este niño está sano? El niño que se alimenta bien, el niño que es activo, que tiene buen color en su piel, y el niño que crece. ¿De acuerdo? Niño que está con una detención pondoestatural, tengo que empezar a estudiar a ver qué está pasando. Eso por un lado. Por otro lado, no se olviden ustedes, no sé si ya han tenido en alguno de los seminarios, no recuerdo, síndrome febril prolongado, lo han visto en sepsis. ¿Puede ser? Sí, doctor, sí lo vimos. ¿Cuáles son las dos causas infecciosas más importantes de síndrome febril prolongado? Deme una viral y una bacteriana. Endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa, otra. Sífilis. Hola. ¿Hay alguien escuchándome? Sí, doctor. Bien, entonces... Sí, doctor, que lo estamos escuchando. Pero no me están respondiendo. Neutropénico. El HIV. Chicos, pregunta síndrome febril prolongado de causa desconocida, más común, dos causas más comunes desde el punto de vista infectológico. Ustedes cuando lo clasifican el síndrome febril, La meningitis. Meningitis, encefalitis. Entonces, cuando ustedes les vuelvan a preguntar, y dentro de las infecciones, ¿cuáles son las más frecuentes? En este momento que estamos viviendo, viral el HIV y bacteriana la tuberculosis. ¿Puedo volver a preguntar? ¿Cuáles son las dos causas infecciosas, una viral y la otra bacteriana, que son las más comunes que tengo que descartar de una fiebre prolongada? HIV y tuberculosis, tienen 10, muy bien, ahí me gusta. ¿De acuerdo?
Entonces la tuberculosis, la fiebre va a ser también el otro parámetro que me sirve a mí para poder controlar la evolución de mi paciente. Paciente que se cura ya no me hace fiebre. Paciente donde algo está fallando, empieza con una fiebre solapada, vespertina, que lleva 2 semanas de fiebre, 3 semanas de fiebre y no le encontramos foco. Tiene los pulmones aparentemente bien, tiene en la radiografía, no hay un análisis de orina que me diga nada. Tengo que empezar a estudiar y estudiar hasta dónde llego. Bueno, sigo. No sé si hay otra pregunta. Doctor, yo tengo una duda. Una sola, por favor. Sí, en el caso de que el bebé no haya recibido la BCG al momento del nacimiento, ¿se la puede colocar a cualquier edad del adulto o hay una edad límite? Habitualmente se la coloca en el primer año de vida. Habitualmente. Porque se supone que pasado el primer año de vida ya ha tenido contacto, porque es tanta la prevalencia de esta enfermedad en medio, que como que ya ha tenido, digamos, la inmunización del rebaño que llamamos nosotros. Eso es actual, ¿no? Pasado el primer año ya no se forma. Bien, ¿sigo? Doctor, Sí. otra preguntita. Por ejemplo, el recién nacido apenas nace, hacemos la BCG, bueno, si tiene el peso adecuado. Y si le colocamos esta BCG, ¿tenemos una forma más leve de la BCG congénita o ya no? No, porque ya la tiene, a la Ya la congénita, tiene, ya la trae a la enfermedad. Bien, No doctor. me va a hacer mucho lo que le pueda poner. No lo protege, todavía no tiene tiempo. Bien, doctor. Claro. Entonces, volviendo a lo que ya dijimos recién, para el pediatra es fundamental hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz de tuberculosis infantil. Ya no olvidemos un poquito de la neonatal. Pasamos niños de 1 año, 2, 3, 5 años. ¿Sí? Cuanto antes yo pueda hacer el diagnóstico y el tratamiento, mejor evolución va a tener mi paciente. Para eso no se olviden que habíamos hablado del paciente expuesto, el que convive con el bacillus positivo. El paciente infectado, el que ya está en contacto con el bacilo, lo mete en su pulmón por vía aérea fundamentalmente y hace la reacción granulomatosa en el pulmón. ¿En dónde la hace? Habitualmente en el lóbulo medio superior del pulmón, del campo pulmonar derecho, y siempre hacia la periferia, por cuestiones anatómicas. Y también está el paciente enfermo, que podía ser el que me debuta con la tuberculosis primaria, es aquel paciente que después de la primera infección hace la enfermedad al cabo de unos meses porque no tiene un sistema inmunológico adecuado. O bien puede ser un enfermo que me hace una tuberculosis postprimaria, que se infectó, quedó en un periodo de latencia porque estaba sano, normal, de pronto contrae una enfermedad que lo inmunodeprime y hace una reactivación del foco. Y hace la enfermedad. ¿Sí? Ustedes en adultos también habrán visto que el paciente que hizo la tuberculosis puede hacer una reinfección o una reactivación. Eso ya lo vieron en adultos. Acá estamos en pediatría. ¿Sí? El pediatra, con el equipo que está preparado para tuberculosis, yo les comento acá hay un equipo de vigilancia del CIPROSA, hay un hospital de vigilancia que es el Hospital La Avellaneda, pero hay cada hospital del interior de la provincia, y acá en el Hospital de Niños, por ejemplo, también hay un referente de tuberculosis, en la maternidad, en el centro de salud. Son los que reciben los pacientes, una vez que no tienen la alta sospecha, van a pedir todo en la cascada del algoritmo que tengamos nosotros para hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento. Entonces hay que hacer una terapéutica adecuada a la edad, adecuada a que si se contagió con un germen, con la bacteria, que pueda ser tratado con la línea o las drogas de primera línea. Eso es lo que ustedes conocen habitualmente. Piracinamida, isoniazida, rifampicina, etambutol, ¿de acuerdo? O bien el paciente viene con un micobacterio que es resistente porque el abuelito que tiene tuberculosis hace 20 años empieza el tratamiento, lo deja y termina haciendo una tuberculosis resistente. Entonces tendremos que adecuar el tratamiento de la tuberculosis resistente.
el mismo sistema de salud trata de tomar todos los recaudos para que mi paciente no lo corte el tratamiento. ¿Cómo se hace eso? Cada paciente puede ser que quede internado al comienzo para los controles, para que veamos la evolución. Paciente que evoluciona favorable, que pueda ser dado de alta, se irá a su casita y nosotros notificamos al CAP de la zona que fulanito de tal tiene tuberculosis y que está con tratamiento, y que hacemos la modalidad de lo que se llama TDO, tratamiento directamente observado. Entonces, desde el CAPS irá todos los días, si es la modalidad de todos los días, o 3 veces a la semana, la agente sanitaria con la enfermera llevando la medicación. Lo buscarán a Pepito Pérez, le dirán, señor, acá le traemos la medicación, le van a entregar la medicación, le van a alcanzar el vasito de agua y esperan que el paciente tome todas las pastillitas que tenga que tomar y recién se vuelve. Se llama tratamiento directamente observado. Eso forma parte de lo que sería el sistema de vigilancia, del sistema de salud de nuestra provincia y en general de toda la Argentina. Tratamos de controlar para evitar el abandono del tratamiento o perderlo al paciente y no poderle hacer un seguimiento, y de esta manera evitamos que aparezcan los cuadros de resistencia. A diferencia del paciente adulto, que nosotros al adulto lo habíamos llamado sintomático respiratorio, y el paciente en el que ya sintomático respiratorio, ya está, mira, hay que sospechar tuberculosis, y rápidamente le van a decir, sí. ¿Podría ampliarle la pantalla? Sí, disculpa que no me di cuenta por hablar que no te la amplía la pantalla. Gracias. Bueno, ¿vieron eso ahí? Pasamos ahí. ¿Sí? Entonces, el adulto es el paciente sintomático respiratorio que a mí rápidamente me lleva a sospechar que tiene un cuadro de tuberculosis o ya lo empiezo a estudiar. Pero el paciente pediátrico sigue siendo como el neonato con una clínica inespecífica, con una evolución atípica que puede ser tórpida. Cuanto más niño o más pequeño el niño, más tórpida la evolución. Las pruebas microbiológicas que del adulto pueden ser mejores para rescatar resultados positivos y confirmar, en el niño se me complica porque no sabe pectorar, porque tengo que tomar mediante lavado gástrico, porque son pausivacilares, y el niño habitualmente es oligosintomático desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos metido en la cabeza como tuberculosis clásica. Yo les pregunto, ¿qué se imaginan ustedes de la tuberculosis clásica en el adulto? ¿Alguien me puede decir 2 o 3 cosas? Caquéxico. Caquéxico. Pero, ¿qué es lo que más te impresiona cuando voy a decir tuberculosis? O alguien que ha hecho qué cosa, voy a decir no tenés tuberculosis. Hay alguien dijo recién. La tos. 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 ¿Me entiendes? Que ya lo ven demacrado, pálido, adelgazado. Ustedes dicen que pinten. Sin saber, capaz ustedes ya dicen que pinten tuberculoso. Como si fuera que una información que ya viene impresa en nuestros genes, que esas características corresponden a tal cuadro. A pesar que nosotros no hayamos visto nunca un tuberculoso. ¿Sí? Pero en el niño es oligosintomático, no lo imaginamos. ¿De acuerdo? Y la radiografía de tórax puede que tampoco nos muestre alteraciones como en el adulto, que uno rápidamente busca las cavernas. Mira, tiene una caverna. Listo, es tuberculosa antes que me llegue la PPD y el laboratorio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para llegar a un diagnóstico? Mediante, ustedes tienen que haber sentido más que criterios, pilares diagnósticos de la tuberculosis en pediatría. ¿Sí? Que serán criterios, a ver si está por acá, no, volvamos acá. Entonces, criterios clínicos, vamos a ver cuáles son. Criterios epidemiológicos, siempre el antecedente de un adulto, en el círculo íntimo de ese niño. Habrá algunos criterios radiológicos y habrá pruebas microbiológicas de laboratorio y tendremos también la prueba de la tuberculina. Es decir, son
criterios que tenemos que ir sumando para nosotros poder decir, mira, creemos con alta certeza que este niño tiene tuberculosis y empezar el tratamiento. En la pediatría, la tuberculosis se comporta de muchas maneras, muchas veces no se presenta como un cuadro de tuberculosis, como decíamos recién, se va a presentar con otro cuadro de paciente, y por eso es que a la tuberculosis se le llama la gran simuladora. Muchas patologías pulmonares o extrapulmonares, como la tengo que sospechar si el niño a su vez está en contacto con un enfermo que sea contagiante. Contagiante es sinónimo de paciente, bacilífero positivo. Si tengo un niño que tiene ya un niño más grande, todas las características del síndrome de impregnación que ustedes vieron en adultos. Fiebre prolongada, disminución del apetito, la sudoración nocturna, la astenia, la hemoptisis. La van a sospechar en un paciente que tenga un cuadro respiratorio persistente, que no responda a los tratamientos antibióticos y que la radiografía me lleve a pensar en una tuberculosis. También son habitualmente los niños mayores y adolescentes. Pacientes que debutan con un eritema nodoso. ¿Se acuerdan del eritema nodoso? También que aparece en la artritis reumatoidea y alguna otra enfermedad del colágeno, o que tiene una conjuntivitis flictelunar. Pacientes inmunosuprimidos que tengan síntomas sutiles como una tos que no se está yendo, como una fiebre, una febrícula que está solapada y no se va. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes? Pacientes diabéticos, que se ve mucho en pediatría, pacientes con HIV, que en este momento también se sigue viendo mucho, cada vez más, y cualquier otra inmunodeficiencia. Y después cualquier niño o adolescente a quienes ustedes, por cualquier motivo, han tenido la sospecha, le piden la PPD y la PPD le da positiva. ¿Sí? Pero no se olviden que siempre yo confirmo con bacteriología, con el cultivo o con la visión directa del micobacterio. ¿Cómo era la historia natural entonces la tuberculosis? Teníamos una primera etapa que es exponerme al paciente bacilífero. La segunda parte de esto es, si el paciente bacilífero expectoró la cantidad necesaria de bacilos con la virulencia suficiente, yo hago la infección. En algunos casos esto no lo hago, en otros lo hago. Sí, que era el foco primario o complejo de Gone en el pulmón. Y dependiendo de la característica inmunológica del paciente, la historia natural nos lleva a plantearme una enfermedad, que podía ser a los pocos meses o pasado muchos años o tal vez nunca. Características de la exposición en el paciente que dice, yo estuve allá con mi abuelito que vino a visitarme de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Rosario, y me acabo de enterar que tiene diagnóstico de tuberculosis hace 20 días o hace 10 días. Entonces uno, ¿qué hace con el paciente? Estuviste expuesto, pido todo. Examino desde el punto de vista clínico, no tengo tiempo de encontrar ni signos ni síntomas. Chicos, el profe se fue. No. Salió por una llamada que hicieron a... Le comentaba, la exposición, no tengo síntomas ni signos, entonces la clínica no me aporta nada. La PPD no tengo tiempo de que me dé positiva. Y la radiografía obviamente va a ser totalmente normal. ¿De acuerdo? Eso es, paciente que está expuesto. El paciente que ya hizo la infección o la prima infección con la lesión pulmonar, lo único que se positiviza acá es la PPD. Que ya me puede dar una PPD positiva si es un paciente que está infectado, que es un paciente inmunocompetente, no tiene ni clínica ni radiografía. O tal vez la radiografía podría llegar a ver con ojo clínico o de experto el complejo de Gone. Y finalmente el paciente que evolucionó a la enfermedad, el paciente que ya va a tener la clínica, la fiebre, la tos, la astenia, el decaimiento, la inapetencia,
la radiografía va a ser patológica. En este caso, la PPD puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Y por qué sería negativa la PPD? Alejandra María de Rosario. No, doctor, yo le quería preguntar a cuántos del contacto tenemos positiva la PPD o tenemos que esperar para que sea positiva. ¿Cuántos días del contacto? Habitualmente pasan 2 meses a 4 meses para que la PPD sea positiva. Para que sea positiva. Gracias. Sí. Bueno, pero el paciente que ya tiene la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué la PPD me puede dar negativa? ¿Se acuerdan que dijimos que la enfermedad se puede dar casi inmediatamente después del contagio porque el sistema inmunológico estaba deprimido? Entonces, en ese caso, ese paciente me da una PPD negativa. Negativa porque no tiene... Cuando el sistema no responde, la PPD es negativa. Bien. Bueno, entonces nosotros iremos a hacer un aunamiento o concatenación de datos, de elementos clínicos, radiológicos, el antecedente del contacto de un paciente que sea un foco bacilífero positivo. Y con eso nosotros tenemos la alta sospecha que la vamos a confirmar siempre con el hallazgo del bacilo, ya sea en secreciones o en tejidos, aunque esto es muy difícil en los pacientes pediátricos. ¿De acuerdo? Ahí nuevamente yo les puse para que se les grabe, van a rendir a veces infectología. En el examen final, la única pregunta que se le hace es tuberculosis, que no la saben, digan o mencionen los pilares diagnósticos de la tuberculosis. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz bien alta? Álvaro Moreno, ¿estás? Álvaro, ¿Quiere que los lea? ¿estás hablando o estás ausente? Doctor, yo puedo leerlo. Exactamente, dejó la imagen y se fue. Fernando Martín Armate, ¿estás presente? Sí, doctor, disculpe que recién justo llegaron mi padre y salí a abrir la puerta. ¿Quiere la pregunta? Fernando. Sí, no te aquí escucho. estoy. Hola. Hola, hola. ¿Podrías leer, por favor, los pilares diagnósticos de la tuberculosis? Sí, lo que me está exponiendo. Sí. Noción de foco, clínica, radiología, la PPD y BCG, la bacteriología y PCR. Bien. ¿A qué te suena noción de foco? Nosotros recién lo nombramos de otra manera. ¿Qué sería la noción de foco? La epidemiología, claro. Bien, la noción de foco es la epidemiología. ¿De acuerdo? Entonces nosotros iremos a ir investigando en cada uno de estos puntos. ¿Qué me permite a mí la epidemiología? ¿Qué tengo que hacer yo con la epidemiología? ¿Cómo? Doc, disculpe la pregunta con respecto a la epidemiología. Sí. ¿Cómo hago si, o sea, yo sé que el paciente, por ejemplo, tiene síntomas, le hice los estudios y me dio positivo? En el caso de un niño, yo busco, digamos, a lo mejor la contagiado un adulto. ¿Tengo que buscar entre los familiares o bien, trato vos tenés, niño? ahí está, mira, vos tenés dos opciones, ¿verdad? Vos tenés un niño en el cual vos sospechas. Sí. Entonces busco en el adulto o me entero interrogando que en el grupo de adultos, en el entorno de este niño, hay uno que es bacilífero positivo o le han hecho el diagnóstico ya de tuberculosis, o bien ya se está tratando, pero a nadie más le han dado tratamiento. Ya lo tengo el foco. ¿Sí? El otro caso sería que vos tengas la suerte de haber hecho uno de estos exámenes de baciloscopía y que te digan del laboratorio, doctora, qué suerte que tiene usted porque acabamos de verlo al bacilo, cosa que es muy difícil en pediatría. Entonces vos me acabas de confirmar la tuberculosis. Y vos preguntas y te dicen, no sabemos de que ningún adulto tenga nada. En ese caso, tu obligación es hacer lo que se llama catástrofe familiar.
Claro, yo a sí todos buscaría, y a digamos, cada a uno, todos, claro. buscarle con la prueba de laboratorio, radiografía, PPD, todo, a ver si logro determinar cuál es el caso de adulto que está con la enfermedad. Ok, ¿De Doc, acuerdo? ok. Bien. Muchas gracias. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es tratar de detectarlo al caso índice, como sea. Segundo, tengo que hacer sí o sí el catastro familiar, es decir, a todos, abuelo, tío, primo, hermanito, sobrinito, a todos, los que estén en el núcleo, que sean convivientes, obviamente. Si el abuelo vive en Tacorral y el niño vive en Buruyacú, ¿y para qué lo metió al abuelo? A menos que yo sepa que están en contacto de alguna manera. Y después la epidemiología me llega a buscar también dentro del grupo de los adultos, si no hay un diagnóstico de certeza, buscar un sintomático respiratorio y a ese estudiarlo. Dijimos que la tuberculosis es un excelente parámetro epidemiológico, porque lo que acaba de decir, ¿cómo es tu nombre? La que me hablaba recién del niño que hizo el diagnóstico. Marcela Sosa Romero, Doc. Bien, Marcela, ¿ves? Si yo logro determinar que tengo un niño enfermo de tuberculosis y no conozco ningún adulto, tengo que acordarme de esto. Siempre detrás de un niño enfermo tiene que haber un adulto o adolescente que lo ha contagiado. Para eso me sirve también, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, hacer un diagnóstico de tuberculosis en pediatría. Ok, Doc, muchas gracias. Encontrar la prevalencia de la tuberculosis, quiere decir, en la población de menos de 15 años, o sea, en los niños, ¿qué me refleja? Que hay fuentes de infección en la sociedad y también me muestra la intensidad con que se está transmitiendo la infección. Intensidad se refiere a que este paciente no está recibiendo el tratamiento adecuado y sigue contagiando y contagiando a sus contactos. ¿Sí? Y volvemos a lo que dijimos recién, buscar y tratar a todos los adultos que tengan tuberculosis pulmonar, evaluar a todos los contactos y evaluar si cada uno de los pacientes o probables pacientes tienen a veces que puesta el nacimiento. Desde el punto de vista de la clínica, muchas veces el paciente puede ser al comienzo asintomático, entonces es como que perdemos ahí una etapa, un periodo en el cual ni la sospechamos. Después puede empezar oligosintomático con algunos signos o síntomas que no lo estamos advirtiendo. Muchas veces niños que nos hacen cuadros de síndrome bronquiales obstructivos, pasados los 3-4 meses, que son reincidentes, y vuelven, hay que estudiar también tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Y otra vez el paciente polisintomático. ¿Cuál es el polisintomático? Bueno, como el síndrome de impregnación. Fiebre, atenia, inapetencia, baja de peso, detención del crecimiento. Entonces vamos viendo cómo vamos teniendo distintos tipos de presentación. No se olviden que casi siempre tenemos presencia de signos respiratorios y sistémicos en pediatría, ¿no? A lo que quiero llegar, estoy viendo la hora, es un poco este cuadro que dice, ¿cuándo vamos a pensar nosotros la tuberculosis infantil? Nosotros la habíamos pensado recién en el neonato, con signos y síntomas de sepsis más el dato epidemiológico. Ahora en un niño, ¿cuándo la pensamos? Cuando viene a la ONU y se viene con fiebre de hace un mes. ¿Y qué otros síntomas? No tan solo la fiebre. Está bajando de peso en los últimos 3 meses. Pesaba 18, después pesaba 16, ahora está en 14,5. No hay otra causa. Neumonía, que son bacterianas, aparentemente cuando yo lo veo al niño veo la placa, pero que no me está respondiendo. Empezamos. Mira el niñito de la que viene de la casa con la energía, no se lo ve tan mal. Le demos amoxicilina. Vuelve a los 7 días, no evoluciona. Bueno, le demos octamo con clarito. Vuelve a los 10 días, terminó la clarito, no evoluciona, démosle ceftriaxona. Entonces ya tenemos que pensar que alguna cosa está ocurriendo por detrás de todo esto. ¿Sí? Paciente más grande, el niño más grande
viene con tos y expectoración de varias semanas, por lo menos que sea de 2 semanas, o que nos esté haciendo cuadros de broncoespasmo a repetición. Con esos antecedentes, tengo que pensarle a la tuberculosis infantil. Paciente que llegó por la guardia, por ejemplo, con un derrame pleural unilateral repentino. Estaba bien y aparentemente bien, y de pronto me hace un derrame masivo de un solo lado. ¿Sí? Paciente que tiene ganglios, totalmente supraclaviculares o ganglios cervicales, de acuerdo que a veces están abscedados principalmente en el cuello. ¿Ya vieron la clase ustedes de micología profunda con el doctor Recupero? ¿Nadie vio micología? No, yo no recuerdo, micología profunda por lo menos, no. No. No, doctor, la vieron. La superficial nomás, doctor. Claro. Bien, bien, porque él le da habitualmente la clase de micología. Y ahí yo, ¿por qué les pregunto de la clase de micología? Porque siempre una de las preguntas de exámenes, cuando ustedes tienen un ganglio cervical o supraclavicular, ustedes se tienen que plantear un diagnóstico diferencial, que puede ser una micosis profunda, una histoplamosis, por ejemplo, o puede ser una tuberculosis. ¿Y cuál es la forma más rápida de hacerlo el diagnóstico diferencial? Si el ganglio lo tengo casi superficial, hacer una punción de aspiración en Una punción biopsia, biopsia. objeto. Claro, y con eso ya tenemos el diagnóstico prácticamente. Bueno, en pacientes que tengan síndrome meningio, que no tengan otra respuesta, pero que hay un antecedente epidemiológico, ya vamos a ver qué o cómo es la meningitis tuberculosa. Paciente que no ha sido tratado y que llega a la famosa enfermedad de POT, no sé si ustedes se acuerdan, infección o de enfermedad progresiva de los huesos, o que tenga una distensión abdominal con masa palpable, que no tenga ninguna explicación aparentemente válida. Los niños más pequeños son más asintomáticos, tienen pocos síntomas, decíamos son oligosintomáticos, característicamente tienen fiebre, inapetencia, no aumentan de peso o de altura, presentan cansancio y tos. Pueden debutar como neumonía bacteriana, aparentemente infección viral, a veces puede ser infección bacteriana que no está respondiendo al antibiótico. La radiografía no mejora, empiezan a aparecer cada vez más adenomegalias mediastinales o infiltrados. Puede haber obstrucción de la vía aérea, entonces aparece sibilancia o áreas de atelectasia. ¿Cómo se produce la obstrucción? Al crecer, los ganglios mediastinales actúan como masa que comprimen los bronquios. ¿De acuerdo? Y eso es lo que va a llevar a que se produzca esta alteración. En la segunda infancia y en el adolescente, ya la tuberculosis comienza a parecerse más a la del adulto. Habíamos dicho síndrome de impregnación basilar, podríamos tener hemoptisis o expectoración hemoptoica, podemos recuperar el bacilo de la expectoración, del cultivo, de la observación y también puede presentarse con el eritema nodoso como en el adulto, la conjuntivitis flecteluna propia del adulto, que se produce por una alergia a la proteína del bacilo. Otra forma de presentación clínica, ¿sí? Esto da para hablar mucho, vamos a tratar de pasarlo, yo después igual les paso a la clase para que ustedes la lean. Muchas veces se presenta de forma atípica dependiendo del grado de compromiso inmunológico. Puede ser lo que llamamos tuberculosis ganglionar, que es muy común en pediatría, con ganglios periféricos afectados, por sobre todo a nivel cuello y supraclaviculares. El diagnóstico, punción de aspiración con aguja o biopsia. Puede ser la tuberculosis pleural, que es un cuadro que tiene en forma sistémica fiebre, dolor pleural, disnea, matidez. Aquí les recuerda la matidez a la percusión, como que hubiera un derrame, abolición del murmullo vesicular. ¿Y qué vamos a tener nosotros en la radiografía? La opacidad por el derrame pleural que se produce. Característica del líquido que lo va a informar el laboratorio. Después lo leemos bien cuando les pasemos la clase. Son preguntas de examen.
Bueno, sigamos. Puede ser la famosa meningoencefalitis tuberculosa, que es cuando también el sistema inmunológico muy flojo permite el pasaje del bacilo con compromiso de la meninge, de la meninges y del encéfalo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que son las meningitis virales por los enterovirus? Prácticamente son leves, sintomáticas. Y ustedes tienen que haber leído o escuchado que cuando hacen la punción raquídea para la toma de muestra, habitualmente esta punción también es sintomática, es decir, descomprimimos nosotros el sistema y el niño mejora los síntomas. Pregunta si es grave, pero en realidad no es grave. Más que nada es preocupante porque sabemos que el sistema nervioso central. Dentro de las virales, ustedes tienen una que es una urgencia infectológica. ¿Cuál es? La herpética. ¿De acuerdo? La herpética, que es una urgencia que cuando yo lo veo al niño con mucho compromiso de su estado general, lo veo mal estado general, pero el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, y bueno, de cajón le pongo la ceftriaxona y le asocio la ciclovir hasta que tenga el resultado de los cultivos. Después tenemos la meningitis purulenta o bacteriana, donde los agentes etiológicos más importantes son el neumo y el meningo. En el niño ya preescolar, mayor y adolescente, ¿verdad? Y yo cuando hago la punción, ¿qué saco? Saco un líquido que es opalescente, turbio, pero que este niño ha evolucionado en 72 horas, en 4 días, no son 5 días, en forma tórpida, y ya lo tengo metido en la urgencia, en la guardia, y por poco no me lo están subiendo al autino, a la, ¿cómo se llama? Bueno, a cuidados intensivos pediátricos, ¿de acuerdo? Son cuadros que son graves, que tenemos que actuar con rapidez para que este niño no tenga mayores compromisos o secuelas o no se muera, porque son mortales. Pero después tenemos la meningoencefalitis tuberculosa, ¿de acuerdo? Que miren esto, dice, ¿comienza en forma aguda? No, comienza en forma subaguda, solapada, cefalea, pasa una semana, el niño cambia de carácter, está un poco molesto, irritable, y al final de la primera o segunda semana, vómitos. Tercera semana, ya entrando a la cuarta, puede tener afectación de los pares craneales, somnolencia, signos meningios, convulsión. Acá es donde yo ya me pongo en alerta, con los signos meningios y con las convulsiones. Y entramos en ya a fines de la tercera, por sobre todo en la cuarta semana, si llegamos, o quinta, aparece un compromiso de la conciencia. El paciente entra en coma y lo más frecuente es que muere. Entonces, ¿cuál va a ser una de las diferencias clínicas con la bacteriana? La bacteriana es aguda, esta es subaguda. La bacteriana evoluciona en 3, 4 días, sumo 5, 6. No más de eso. De un antibiótico y tenemos la famosa meningitis decapitada. Pero en la meningia el paciente puede llegar a 4 semanas, en la cuarta semana que se nos pone crítico. Mientras tenemos que sospechar, si tenemos el antecedente de que el paciente tenga un diagnóstico de tuberculosis, que haya una epidemiología en la familia o que no esté haciendo bien el tratamiento. Bueno, entonces sería en otra forma de presentación, cuando los granulomas se encuentran en el pericardio, cuando se encuentran en el abdomen. La miliar, que también el paciente inmunocomprometido, característica del niño en los primeros 3 meses de vida, del niño menor también, hace muchas veces la miliar, ¿de acuerdo? Puede presentarse con fiebre de origen desconocido. En la miliar siempre hay 2 o más órganos que se afectan, habitualmente llega al sistema nervioso. Por eso cuando yo veo una radiografía que me impresione a mí, una TBC miliar, tengo que hacer la punción del líquido cefalorraquídeo. Y la tuberculosis recién nacido, que ya habíamos hablado. Entonces ustedes ven que la clínica de la tuberculosis puede ser muy florida. En cuanto a la reacción tuberculínica en un paciente normal, nosotros consideramos que es positiva
si la induración es de 10 milímetros o más. Si mi paciente es inmunocomprometido con HIV, una induración de 5 milímetros, una ulceración, se considera positivo. No se olviden que puede haber falsos positivos, falsos negativos. Entonces, el resultado negativo no me incluye la enfermedad ni la infección. ¿Sí? Y que una reacción necrótica, cuando se produce como una úlcera necrótica, eso es un resultado que tengo que interpretarlo como positivo. ¿Dónde se pone o inocula el PPD, que es una proteína, ¿verdad?, purificada? Cara anterior del antebrazo en la unión del tercio superior con el tercio medio. ¿Sí? Ahí donde inoculamos. Y la lectura se hace a las 48 y 72 horas, tratando de determinar los bordes de induración. Se marcan, se palpan, se marcan y después con una regla se mide. Obviamente que esto requiere experiencia. Habrá algunas causas que son falsos positivos y habrá otras por las cuales podemos tener falsos negativos. Fíjense en ustedes, explicación incorrecta de la PPD puede ser que no me dé ninguna reacción. No se olvide que esto es una dermoreacción, ¿no? O sea que la PPD va en la dermis, no va en el subcutáneo ni va más profundo. Que se haya puesto la vacuna de la BCG hace poco tiempo, que haga una reacción cruzada con otras micobacterias ambientales. Puedo tener falsos negativos, que sean error de lectura, que el paciente esté haciendo en este momento una tuberculosis grave, lo que implica que tiene un déficit inmunológico severo, por lo tanto, no me va a responder a la dermorreacción de Mantoux con la PPD. Que haya infecciones virales que lo inmunodeprimen al paciente. ¿Cuáles son esas? Sarampión, varicela, el HIV, la Epstein-Barr, o, por ejemplo, que esté con un cuadro de tos convulso por Bordetella pertussis. Que esté el paciente con una enfermedad o con un tratamiento que lo esté inmunosuprimiendo, que puede ser corticoides, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencia primaria, quimioterapia, diabetes, etc. ¿De acuerdo? El paciente sea un desnutrido grave, en ese caso desnutrido de tercer grado, que grave es un paciente inmunodeprimido, entonces no va a responder a la PPD. El recién nacido no responde a la PPD porque también tiene un sistema inmunológico totalmente inmaduro. Porque estemos dentro de las 6 semanas, o sea, de mes y medio a 2 meses de que se hayan puesto las vacunas para la varicela o la triple bacteriana. Eso va a dar falsos negativos de la PPD. En pediatría, la radiografía no es patognomónica, no hay nada característico que me diga esa radiografía representa una tuberculosis en pediatría. Con mucha suerte puedo verlo al complejo primario. Puede presentarse como una neumonía, puede presentarse como un derrame pleural. Podríamos llegar a interpretar la imagen como una siembra de una tuberculosis miliar. Podríamos ver que haya atelectasia o atrapamiento aéreo porque hay masas ganglionares mediastínicas que comprimen los bronquios. Y en los niños mayores podemos encontrar, como en el adulto, las cavernas. Esto es un esquema de lo que se vería en el complejo primario, la infección hacia la periferia, la inflamación de los vasos linfáticos y los ganglios mediastinales, con un ensanchamiento del mediastino. ¿Ven acá? Ensanchamiento del mediastino, miren eso. ¿Sí? Estos son las masas ganglionares, esto es un ganglio inflamado y esto se interpreta como la lesión periférica o chancro de inoculación. Bueno, acá tenemos otro cuadro, ¿sí?, que es nodular, que acá tengo una zona de compactación, de condensación, una neumonía medio rara que tengo que estudiarla para ver primero si no me responde al antibiótico, empezar a estudiar si no una tuberculosis, una miliar, si alcanzan a ver las semillitas de mijo, como se dice o se define esto, dispersa en ambos campos pulmonares. Y vamos al aporte de la bacteriología. La bacteriología, capaz que es lo más importante,
no es capaz, es lo más importante, porque es la que me va a dar el diagnóstico de certeza. Todas las demás, cada vez me hace sospechar, como la viejita del barrio que viene y me llena de cuentos en la cabeza, me hace sospechar cosas. Pero la bacteriología es la que me saca la verdadera noticia y me dice, no, usted está frente a tal cosa. Me da el diagnóstico de certeza. Cuando yo lo identifico el bacilo, que no me tengo que olvidar que el niño paucibacilar quiere decir que es pectora, que tiene poco bacilo, o sea, es muy difícil poder recuperar bacilo en el niño. Y cuando logro recuperarlo, perfecto. Siempre vamos a pedir para bacteriología la baciloscopía, o sea, el VAR y el cultivo del leputo en los niños mayores de 7 años que puedan interpretar cómo hay que expectorar. En los niños menores por lavado gástrico o por líquido pleural, por aspirado bronquial, por lavado bronquioalveolar. Puedo, de que si sospecho de una meningoencefalitis tuberculosa, mandar para cultivo líquido cefalorraquídeo o líquido acítico. Si sospecho que hay una diseminación en todo el organismo de orina o de punciones o biopsia de tejidos. El VAR se puede observar con técnicas especiales de coloración. El cultivo, no se olviden que es el método de elección para diagnóstico e identificación del bacilo. Hay distintas técnicas de cultivo, hay ya técnicas que son automáticas, como el BACTEC. Y hoy en día, y en este hospital de niños de San Miguel de Tucumán, tenemos PCR para el Mycobacterium tuberculoso, que es la reacción de cadena de polimerasa por amplificación de los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Me permite un diagnóstico mucho más rápido y muchas veces ya se ha llegado a diagnóstico de tuberculosis con PCR, aun cuando los cultivos habían dado negativo, pero la sospecha clínica era muy alta y la PCR los confirma. El laboratorio en general, eso que nosotros pedimos habitualmente, hemograma, eritrocito, PCR, función hepática, función renal, todo lo que ustedes quieran, totalmente inespecífico. ¿Ah? Podemos tener anemia, podemos tener leucopenia, plaquetopenia, y sí vamos a tener un eritro y una PCR muy aumentada y una hipergamaglobulinemia, pero que comunes a muchas otras cosas más. Actualmente tenemos otras pruebas diagnósticas, como el IGRA, interferón gamma, que son pruebas inmunológicas. También tomas de muestras para anatomía patológica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los ganglios, que hacíamos las biopsias, mandamos anatomía patológica? Y hay uno que aparece siempre para el diagnóstico, que es el ADA, pero que es totalmente inespecífico porque aparece junto con otras enfermedades, como enfermedades del colágeno, como algunas neoplasias o linfomas, o algunas enfermedades reumatológicas. O sea, aparece el aumento del ADA. El ADA que era la adenosina deaminasa, ¿de acuerdo? Es una enzima que es producida por linfocitos T activados. Bueno, contacto con el foco tuberculoso. ¿Qué hacemos nosotros cuando dice este niño estuvo en contacto con un foco tuberculoso? El abuelito, el tío, el papá que es bacilífero positivo, el primo. Tengo que confirmar efectivamente que ese foco es bacilífero. Mediante el interrogatorio, ver si está cumpliendo con su tratamiento y qué sensibilidad tiene el germen. Drogas de primera, de segunda, de tercera línea. Entonces, hago PPD y hago radiografía en mi paciente. No se olviden, estamos hablando del contacto. Del que lo trajo la mamá asustada, porque se acaba de enterar que lo llevó su niño a visitar al tío que ahora tiene tuberculosis. PPD negativa, radiografía normal, no tiene clínica, entonces este niño estuvo expuesto, puedo hacer y debo hacer quimioprofilaxis. Si ese niño ya llegó tarde, ya ha pasado un tiempo en que vino a la consulta y ya la PPD se da positiva, o sea, al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, pero la radiografía es normal, puede decir que este niño no está haciendo nada más que la infección, la prima infección que me había hecho ese famoso foco de Gone en el pulmón, también va a recibir quimioprofilaxis. ¿Sí? En el caso de que el paciente
vamos a ampliar un poquito esta parte, PPD positiva, ¿sí? Si el paciente tiene la PPD positiva, vamos a tratar de buscar foco. Pero si no lo encontramos al foco, porque no tiene clínica, porque la radiografía no me está aportando nada, ni el laboratorio, ni la bacteriología, voy a decir que este paciente lo sigo considerando como infectado y como quimioprofilaxis. En el momento en que el paciente haga lo que se llama el viraje hacia una radiografía patológica o que tenga sintomatología clínica, en ese instante ya digo que el paciente está enfermo. El paciente enfermo requiere ya tratamiento según la categoría que nosotros le asignemos. Bueno, esto sería un poco más el cuadro de lo que vimos recién. Ustedes lo van a leer detenidamente cuando pasemos la clase. Y ahí hablamos recién de lo que es quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es darle una sustancia química, es decir, un medicamento. ¿Y por qué voy a aclarar que quimio es darle una sustancia química, un medicamento? Porque cuando van a rendir de vuelta la materia y se les pregunta quimioprofilaxis para la tuberculosis y todos contestan BCG. La BCG sería inmunoprofilaxis. ¿De acuerdo? Quimioprofilaxis va a ser darle a mi paciente una de esas drogas de primera línea, que es la isoniazida. Entonces, ¿cuál es la idea de darle la isoniazida? Que el paciente, si está sano, pero fue un paciente que se expuso a un contacto bacilífero, que no se infecte. Si el paciente ya llegó a mi consultorio estando infectado, es decir, con una PPD positiva, pero radiografía negativa, clínica negativa, lo que quiero con la quimioprofilaxis es que no me haga la enfermedad, que no se enferme. ¿Y cómo es el algoritmo para esto? La isoniazida se utiliza a dosis de día 15 miligramos por kilo días. Si mi paciente es menor de 5 años, son los pacientes que casi siempre van a evolucionar enfermedad porque no van a tener contención, porque tienen un sistema inmunológico deficiente para este cuadro. Entonces yo le hago la isoniazida durante 6 meses de entrada y lo controlo. Si el paciente tiene más de 5 años, a esto yo voy a hacer un discernimiento pidiéndole la PPD de entrada. Si la PPD me da positiva, considero que mi paciente está infectado. Y al igual que al menor de 5 años, la isoniazida se la doy por 6 meses. Si el paciente tiene más de 5 años y la PPD me da negativa, le hago la isoniazida profiláctica por 3 meses. A los 3 meses vuelvo a pedir PPD. Si la PPD me da negativa, suspendo la isoniazida. Si la PPD me da positiva, tenemos que suponer que este paciente hizo un viraje de paciente sano e infectado. Estaríamos como en este caso, entonces le tengo que completar los 6 meses de isoniazida. Pero si este paciente está coinfectado por HIV, cualquiera sea la edad que tenga, siempre la quimioprofilaxis va a ser por 9 meses y los controles mensuales. ¿Está claro esto? Sí, doctor. Perfecto. En cuanto al tratamiento, es casi lo mismo que ya vieron. ¿Cómo? Doctor, una pregunta. ¿Y si el paciente está vacunado, me da la PPD positiva? Te va a dar una PPD positiva, pero no mayor a 10. Perfecto. Bien. Te puede dar una reacción de la vacuna, pero no mayor a 10. Pero no mayor a 10. Bien, claro. Bien. En el caso del paciente para el tratamiento, esto no me voy a detener porque ustedes ya lo vieron en adultos, prácticamente las mismas definiciones, tuberculosis moderada o de tuberculosis grave. El tratamiento tiene fases que se llaman la primera, la fase intensiva, que son 2 meses, y una fase de continuación de 4 meses. A menos que el paciente tenga el famoso HIV, que tenga algún otro compromiso
por ejemplo, el sistema nervioso central, o que sea una meningitis ¿cómo se llama? Una tuberculosis neonatal. Los tiempos se prolongan un poco más, ¿de acuerdo? Las drogas que en la fase intensiva, si el paciente no tiene mayor compromiso, lo hacemos con 3 drogas, ¿sí? Y la fase de continuación con 2 drogas. Esto ya lo vieron ustedes en adulto. Los controles que hacemos durante el tratamiento. ¿Se acuerdan que alguien nos contaba cómo los controles? Bueno, si el paciente está respondiendo al tratamiento, empieza a aumentar el peso, mejora el estado general. Y le puedo hacer pedido radiológico al inicio para tener, digamos, una placa de referencia a los 2 o 3 meses, cuando finalice el tratamiento, entre los 6 y los 7 meses. Tenemos que corroborar la negativización del foco de infección. En algunos casos, algunos autores consideran que si puede volver a pedir PPD, tiene que dar negativo. Pero por sobre todo es haber supervisado el cumplimiento del tratamiento, y para eso no se olvide de las estrategias que buscamos nosotros, que aplicamos son, por ejemplo, el tratamiento directamente observado. En el caso de que alguien preguntó al comienzo qué pasaba con el paciente que corta el tratamiento y vuelve, muchas veces lo cortan 1, 2, 3 veces y aparece lo que se llama resistencia a fármacos. Esto puede ser entonces por un tratamiento inadecuado, por monoterapia, porque se le dio un solo antibiótico por error, por el cumplimiento irregular o por falta de adherencia. Si el paciente no se adhiere al tratamiento, habrá que reestudiarlo y ver cómo seguimos con él y sus contactos. En cuanto al embarazo y lactancia, las drogas antituberculosas son medicamentos seguros, no contraindican la lactancia, y si la mamá es una mamá vacinífera, tengo que descartar en el niño la enfermedad. No se olviden que puede pasar por la placenta o por el canal del parto. Si el niño nació sano porque la madre venía haciendo el tratamiento, mientras esté con lactancia materna el bebé, la mamá debe usar el barbijo, ¿sí? Como ahora que estamos en la época del COVID, en la era COVID, todo el mundo con barbijo. Y la madre que recibe su recibo y está embarazada, no se olvide, bueno, eso lo va a hacer el especialista, tiene que recibir piridoxina como un aporte, y lo que sí no hay que darle la estreptomicina, que estaría contraindicada en el bebé, en el niño. Bien, con eso terminamos la clase. Espero que no se le haya hecho muy larga y muy aburrida. Y ya la vamos a pasar para que así la tengan. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, hasta luego. Doctor, el barbijo que necesita usar